Continuamos en Tierra de Sueños. Nos podemos hacer muchas preguntas, ¿no? Pero sobre todo aquellas que tienen que ver con nuestro intelecto, nuestra conciencia universal, con nuestra empatía también por aquellos que están trabajando, observando, luchando, investigando por acrecentar valores, acrecentar calidad de vida en las personas, etcétera, etcétera. Y la pregunta sobreviene cuando uno piensa, ¿estará la ciencia controlada? ¿Vivimos de alguna manera engañados por los grandes gobiernos, los gobiernos que están en las sombras también? Vamos a hablar con un profesor universitario, licenciado en físicas, que nos habla de esa ciencia proscrita y de ese conocimiento también proscrito. Artur Sala Lladó, doctor, profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Soy profesor de secundaria solo. Ah, no... muy bien. Mira, porque tú quieres, porque te has quedado ahí, porque todo es continuarlo. Bueno. Todo es continuarlo. Todo está bien. Está muy bien. ¿Hay una ciencia proscrita, un conocimiento proscrito, profesor? Sí, claramente sí. Y bueno, mi libro Magna Ciencia, el primer volumen de los 4 que tendrá, lo que pretende ser es una recopilación de toda la historia de los científicos proscritos que han sido ninguneados, vilipendiados, sacados fuera del contexto por sus revolucionarias ideas y en algunos casos incluso asesinados. ¿Pero eso por qué? Porque no interesaba a quién. ¿Al status quo del momento? ¿A los gobiernos? A ver, yo creo que a poca gente hoy en día duda que la economía que hay es una economía que realmente sirve a unos intereses muy concretos, que la política, los políticos solamente sirven a un poder que digamos que no quiere que las cosas cambien, ¿no? Entonces, yo hace más o menos unos 10-11 años tuve una especie como de llamada para que me pusiera a investigar un tema que a mí me parecía que en ese momento era el momento de hacerlo con rigor, ¿no? Y que era el tema de todos los científicos proscritos. Y al principio, bueno, pues yo era prudente y tal, pero me empecé a dar cuenta de que detrás de la ciencia proscrita, de la ciencia que está detrás de bambalinas, hay muchísimo más de lo que yo me esperaba, ¿no? Entonces, hoy en día yo puedo decir que una cosa es el método científico, que es perfectamente válido, pero no podemos negar que en un mundo tan sometido a los intereses la ciencia está totalmente controlada y que hay un conocimiento que no está al alcance de la mayoría de personas. Hablemos de esas investigaciones, de esos experimentos, por ejemplo el de Michelson y Morley, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos, háblanos, sí. Ponnos al día. A ver, yo como mi formación es como físico, aunque también he estudiado biología para poder ver qué hay detrás de la biología académica, si realmente la biología académica también está controlada y tal, que lo está y mucho. Y en el caso de la física, que es mi formación, ¿cuál fue mi sorpresa al darme cuenta de que ese experimento, que es la base luego a posteriori de la teoría de la relatividad, pues era, y sobre el que se sostiene los 2 pilares de la física moderna, pues el experimento de Michelson-Morley y el cuerpo negro, que luego dio lugar a la mecánica cuántica, el experimento de la doble rendija de Young, estaba basada en 2 falsedades, en 2 datos que eran falsos. Ese experimento lo que hacía era buscar, a través de un método interferométrico, la existencia del éter del cual hablaban todas las tradiciones primordiales. Toda la ciencia anterior decía que el espacio está lleno de un campo de energía que ellos llamaban éter, ¿no? Entonces el experimento consistía en hacer pasar un halo de luz, hacerlo reflejar un 50%, entonces ese halo de luz estaba puesto en dirección este-oeste de manera que seguía la velocidad, o sea, el movimiento de la Tierra, de rotación de la Tierra, ¿no? Entonces lo que se esperaba es que esa luz hiciera unas franjas interferométricas que dieran lugar a la detección indirecta de este éter. Entonces ese experimento dio 0, es decir, no dio la existencia de éter, pero es que ese experimento, ya te digo, está basado en 2 falsedades, porque lo que estaba buscando es un éter estático, pero los antiguos siempre nos habían dicho que el éter era un fluido dinámico, un fluido que llenaba todo el universo. Entonces, en 1902, o sea, unos 15 años después, un científico que se llamaba Dayton Miller empezó a construir mejores interferómetros para mejorar este experimento original. Era un doctor de Princeton, era un hombre pues,
De ciencia. Sí, sí. Fue el gran quebradero de cabeza para Einstein, ¿no? Einstein dejó muy claro que si los resultados de Dayton-Miller eran correctos, pues todo el edificio de la teoría de la relatividad se caía, ¿no? Entonces, sobre todo en el año 1925, Dayton-Miller se desplaza a una zona montañosa de California y allí, con un interferómetro infinitamente mejor que el de Michelson y Morley, un interferómetro de 64 metros en lugar de 16, detecta por fin viento de éter. Y digo viento de éter porque él lo que detecta, que es algo que da más fuerza a su resultado experimental, es que ese éter varía de los 8 km por segundo a los 15 km por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, ese viento de éter pasa de 8 a 15 kilómetros y de 15 kilómetros a 8. La velocidad media nos sale 11, y 11 kilómetros por segundo es la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Por consiguiente, Miller lo que ve es cuando la Tierra gira alrededor del Sol en este sentido y su velocidad de rotación se añade, se produce un viento de éter de 15 kilómetros por segundo. Y cuando retrocede, esa velocidad de rotación se resta a esta velocidad de rotación alrededor del Sol sobre sí misma, y se detecta el mínimo viento de éter, 8 kilómetros por segundo. Es decir, que él detecta que el éter es dinámico y que es creado por el movimiento sincrónico de todos los cuerpos del cielo. Es decir, es cierto que el experimento de Michelson-Morley buscaba un éter y no lo encontró porque buscaba un éter que no existe, que es el estático. Mientras que lo que detecta Miller es un éter dinámico. Eso fue una auténtica bomba. Pero eso se cayó, ¿no? Eso se cayó porque Dayton-Miller era un pez gordo y de hecho en 1928 se produce un congreso con Michelson y ahora precisamente estamos viendo una foto vemos a Dayton-Miller, que es el señor de la izquierda con gafas, con la piel un poco más blanca, que está muy tranquilo y muy relajado, y podemos ver que Michelson estaba muy enfadado porque este hombre estaba demostrando que la piedra fundamental sobre la que se estaba dirigiendo la física, que negaba la existencia del éter, en el año 1888 con ese experimento, 41 años después, este hombre venía con miles y miles de horas de datos de detección, miles y miles de medidas infinitamente más precisas que la original, que solamente fueron 6 horas de acumulación de datos, mientras que este hombre llegaba, ya te digo, con días y días enteros, donde demostraba no solamente que el éter existe, sino que además lo relacionaba con el diferente movimiento de los cuerpos en el cielo. Y esto cuadra con el hecho de que cuando tú mueves un objeto masivo sobre el agua, pues las ondas que se forman delante se comprimen, mientras que las que están de atrás se relajan. Bueno, eso sería el efecto Doppler, y lo que realmente detectó Dayton-Miller, ese viento de éter, no es nada más que lo que los físicos llaman la radiación cósmica de fondo. Seguimos hablando de esos escándalos que la ciencia nos ha cursado durante épocas, ¿no? Por ejemplo, hablemos del escándalo de esa fusión fría de Pons y Fleischmann, por favor. Sí, ese es un caso que realmente es bastante difícil de demostrar que estos dos científicos realmente lo que demostraron era cierto. Pons y Fleischmann eran para empezar, eran dos químicos especializados en química de superficies, que en el año 1989 anunciaron en una rueda de prensa que habían conseguido la fusión nuclear a temperatura ambiente. Y eso creó un enorme escándalo y un enorme revuelo, porque apareció en todos los medios de comunicación y en especial en la portada de la revista Time, que ahora podemos ver con el título Fusión o Ilusión. Ahí tenemos la celda de Pons y Fleischmann y la podemos ver. La tenemos aquí en la pantalla. A posteriori de esto se hizo una contrainvestigación y hubieron algunas universidades que dijeron que sí y otras universidades que dijeron que no. Todos los científicos que dijeron que sí, como por ejemplo el caso de la Universidad de Utah, fueron obligados a retractarse. Estos hombres pues tienen que buscarse la vida. Pons se desplaza a Francia, donde ahí lo acoge la Universidad no me acuerdo, del sur de Francia, no me acuerdo, pero bueno, es igual, poco importa. Pero el caso es que a posteriori de eso hay un físico japonés que lo que hace es algo que no había hecho ni Pons ni Fleischmann ni nada, que es decir, voy a coger, después de 6 meses de estar sometiendo esta celda a la fusión fría,
voy a coger el platino y el paladio que hay en la celda, los voy a analizar por espectrometría de masas. ¿Y cuál fue su sorpresa de encontrarse elementos de toda la tabla periódica, es decir, estroncio, calcio, plomo, bueno, de todo, pero además con un dato muy importante, que es que toda su isotopía era muy diferente de la isotopía estándar. Te explico. Por ejemplo, el cromo, hay un isótopo que tiene un 81,2%, si no recuerdo mal, de presencia. Pues él detectó un 56%. Una diferencia de un 25% es abismal. Es decir, cuando hay una diferencia de un 0,1, 0,2, ya es mucho. Pero cuando estamos hablando de diferencias del 25%, quiere decir que por fuerza ese cromo que se detectó en la pátina de la celda de Pons y Fleischmann efectivamente tenía que proceder de una reacción nuclear a temperatura ambiente. Pero es que la cosa no queda aquí. Años después, el jefe de investigación de Mitsubishi está durante 8 años investigando la celda de Pons y Fleischmann y él presenta los resultados en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, en el centro de investigación más importante. Los presenta en marzo de 2014 y dice, jugándose toda la reputación de Mitsubishi y de Toyota, de que lo que descubrieron Pons y Fleischmann 25 años antes era verdad y que hay que reescribir completamente todos los libros de química. Pues la respuesta es, después de este anuncio que para mí tendría que ser, bueno, vamos, tenía que causar un revuelo total en la comunidad científica, No, pues sí. fue el ninguneo más absoluto. Porque claro, con un jefe de investigación de Mitsubishi, pues a lo mejor te lo piensas. Las grandes corporaciones, ¿no, Artur? Las grandes. Bueno, yo siempre digo que es de arriba abajo, pero también de abajo arriba, porque yo no sé lo que pasa arriba de las grandes corporaciones. No sé si existe una gran conspiración. Para mí sí, pero no la he visto. Pero lo que sí he visto es el ninguneo de mis compañeros, de mis alegados, ¿no? Artur, tú eres físico, nos estás hablando de esta ciencia proscrita y de ese conocimiento también proscrito de algunos. Por ejemplo, Tesla, ¿no? El otro día lo hablamos en radio, ¿no? Es una maravilla este hombre, que podríamos tener todos luz en casa sin tener que pasar por centrales nucleares, sin centrales eléctricas, perdón, sin tener tanta cortapisa para tener la corriente en casa, ¿no? Y de una forma muy sencilla, muy barata. Pues no salió, eso no salió. No salió. No salió, eso no interesaba a las grandes corporaciones. Lo que pasa, Pedro, que yo sobre Tesla tengo que decir una cosa. O sea, yo soy una persona académica, no renuncio a mi pasado académico, mis libros están escritos en un lenguaje académico y mis libros lo que están es, y se puede estar más a favor o más en contra, muy bien documentados en cuanto a enlaces, pruebas y demás. ¿Cuál es el problema que hay con Tesla? Que de 1915 a su muerte en 1943 casi no sabemos nada de él. Es decir, tenemos muy poca información y hoy en día hay muchos bulos que se han reconocido de Tesla. Por ejemplo, entrevistas donde hablaba de su fascinación por el 3, 6 y 9, que si se casó con una paloma. Es decir, se han dicho un montón de tonterías sobre Tesla que no... A lo mejor eso interesaba, pues al que interesaba... Puede ser, Pedro, desmontar sus investigaciones. Pero yo en el caso, por ejemplo, de la fusión fría, yo te puedo pasar el paper que este jefe de investigación de Mitsubishi presentó al MIT. Te lo puedo presentar y te puedo decir cómo es que los científicos nos responden a esto. Artur, en el caso de Tesla no puedo. Artur, la alquimia nos habla de transmutar el plomo en oro, ¿no? ¿Se puede llegar a conseguir eso o no? Sí. A ver, ese es otro tema también que en el libro he explicado, que es un tema un poco más complejo, que es el tema que descubrió un científico americano que se llamaba Joe Champion. Este científico se le explicó algo que en alquimia se conoce como la vía del cinabrio. La vía del cinabrio consiste en quemar mercurio, en este caso cinabrio, que es sulfuro de mercurio, conjuntamente con una serie de elementos como cuarzo, óxido de calcio y sulfato de hierro, con una porción diferente o variada de nitrato de potasio con carbono, con azufre, que es lo que conocemos como la pólvora, ¿no? Entonces, eso genera una combustión de unos 45 segundos, en la cual después, cuando se analizaban las cenizas de esa combustión, se encontraba que había una parte del mercurio que había transmutado a oro, a una temperatura de más o menos unos 750 a 2000 grados, donde sabemos hoy en día por los trabajos de Louis Kerbrand, que era un químico que vivió muchos años antes,
el padre de las transmutaciones nucleares a temperatura ambiente, que ese hecho es posible. Este hombre era uno de los máximos expertos no solamente en oro, sino en PGMs, en los platino, paladio, que son elementos que están muy cercanos al oro y que son casi tan preciados como el oro, ¿no? Y él descubrió pues, que efectivamente esto era así y que se podía hacer una especie de crecimiento de oro y de PGMs a partir de diferentes combustiones. Sí, 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 es posible. Champion presentó pruebas de ello y en 2011 Champion desaparece misteriosamente. Champion presenta varias patentes en el 95, en 2001, qué curioso. En 2008 presenta varias patentes sobre transmutación. Qué curioso, ¿no? Muy curioso, muy curioso. Artur Sala Lladó, licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de Física. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, hasta cuando tú quieras. Magna Ciencia es el último trabajo de nuestro invitado, de Artur Sala, para todos ustedes los que quieran seguir a este magnífico escritor y científico. Gracias, Artur. Gracias, Pedro. Buenas noches.